Buenos días, Mercedes Navío Acosta. Muchísimas gracias por esta entrevista que le llega así en un momento de gran trabajo, supongo, a finales, después de estas vacaciones. Yo le agradezco muchísimo este tiempo que nos va a dar a Ciudad Nueva sobre un tema que yo afronto con muchísimo respeto, porque me doy cuenta de la complejidad que contiene las adicciones, la adicción, las personas que sufren la adicción, que viven la adicción. Estoy segura que esta conversación con usted nos va a ayudar a tener más claridad, a tener más instrumentos, a tener una mayor conciencia. Por tanto, vamos enseguida a las preguntas, Mercedes. Pues muchas gracias por esa invitación y encantada de hablar de estar con vosotros hoy. Muchas gracias. Entonces, empezamos. eh, Me ha gustado una expresión que he encontrado en una entrevista que usted ha dado no sé cuándo, que me ha parecido, me ha ayudado a prepararme a esta entrevista. Pensar es difícil, es por eso que la mayoría de la gente prefiere juzgar. Es una expresión de Carl Jung y nos puede ayudar, me puede ayudar seguramente, nos puede ayudar a afrontar este problema complejo y tan extendido en nuestra sociedad. Mercedes, ¿qué entender por dependencia? ¿Se puede hablar de una dependencia sana? ¿Cuándo es, cuándo se vuelve malsana? Bueno, el término dependencia o adicción hace referencia a una pérdida de libertad, en definitiva, igual que otras patologías de salud mental, en este caso vinculadas a una conducta en la que puede estar incluida la presencia de una sustancia o no. Eh, y por eso hablamos de adicciones con sustancia o sin sustancia. Eh, Insisto, el planteamiento es el que tiene que ver con el hecho de que se ha perdido la libertad en relación al uso de una sustancia que termina siendo muy perjudicial pues por diferentes motivos. La pérdida de libertad es ya un problema, es una forma de alienación. Además, hay un impacto general en la vida de la persona, de forma que termina por parasitarla casi por completo, afectando al ámbito laboral, al ámbito personal, al ámbito familiar. Termina convirtiéndose en el centro de la existencia de una persona y se es absolutamente dependiente, valga la redundancia, de la misma. Hay sustancias que tienen un gran potencial adictivo por su propia naturaleza química y bajo formas diferentes que bueno, pues, hacen lo que llamamos un refuerzo en los mecanismos neurobiológicos de recompensa, pero que son en última instancia una gran trampa, son falsos amigos. Los mecanismos neurobiológicos de las adicciones sin sustancias son parecidos, se activan estos circuitos de recompensa de una forma anómala y como digo, pues termina teniendo una traducción en la vida de la persona que es completamente esclava, ha perdido la libertad en relación a esta sustancia o a este juego a lo que quiera que sea la adicción sin sustancia de la que estemos hablando. Yo no podría decir que la dependencia, por la propia definición de adicción, sea algo que no sea patológico o que sea bueno para la persona. No, no podríamos hablar de eso. Sí que en ocasiones podemos hacer una gradación y podemos hablar, por ejemplo, de uso problemático en algunos casos, cuando eh, estamos ante una situación de riesgo, pero no se ha llegado a producir la patología adictiva, vamos a llamarlo de esta forma. Mm. ¿Y cómo mirar la cuestión? ¿Desde la persona adicta o desde la adicción? ¿Cuál es el problema principal? Yo creo que es fundamental
bueno, desde luego la persona es lo que nos da sentido, lo que en última instancia requiere de nuestra atención, de nuestro cuidado. La persona es la razón de ser de nuestro cometido. Y desde luego lo que no podemos es cosificarla o asimilarla a una patología o un diagnóstico, nunca. Ni a este ni a ningún otro diagnóstico. Los diagnósticos nos permiten ayudar a las personas, son instrumentos para ayudar a las personas, puesto que permiten hacer una aproximación al problema lo más específico posible, lo más singular posible, y una vez que el problema está identificado, pues entonces se plantean las posibles soluciones que nunca son unidimensionales, que tienen un abordaje que llamamos en nuestro ámbito multidisciplinar, en el que intervienen diferentes profesionales y en donde además es clave, por supuesto, también el entorno de la persona, su familia, sus amigos y, en última instancia, la sociedad en su conjunto. Todos estamos concernidos por un problema de este tipo, tanto en la atención como, por supuesto, en la prevención. ¿Hay una vinculación entre adicciones y salud mental? Bueno, la adicción o las adicciones son patologías mentales. Las adicciones bueno, reciben este nombre, están recogidas en las clasificaciones internacionales que aluden a la enfermedad mental o a los trastornos mentales y son un trastorno que tiene sus especificidades, pero en definitiva son un trastorno mental con esa eh, multidimensionalidad de la que hablaba antes, con la dimensión biológica, la dimensión psicológica y también la dimensión social. Por tanto, a veces el pensamiento común que dice, que llega a decir que una adicción es un vicio, es una debilidad. ¿Cómo lo ve? Yo creo que eso forma parte del estigma específico de las adicciones y en general del estigma de la enfermedad mental que en muchos casos eh, todavía, desafortunadamente, aunque cada vez menos, lleva incluido pues, un juicio moral acompañante y un estigma, un tabú, una connotación simbólica que todavía sigue teniendo pues este tinte. Es injusto bueno, es completamente incorrecto. Las adicciones son problemas de salud mental, tienen abordajes tanto asistenciales como abordajes de salud pública en materia de prevención y es desde esa visión desde la que hemos de abordarlos. El estigma deshumaniza a la persona, eh, la cosifica y muchas veces, desgraciadamente, este estigma es un paso previo a situaciones de mayor dolor como pueda ser la discriminación. De forma que, en fin, de ningún modo la adicción tiene esta connotación moral que antaño se planteaba. Es una enfermedad que tiene pues un diagnóstico, un tratamiento, un abordaje holístico que tiene que incluir a todas las vertientes de la persona y desde luego no admite ningún prejuicio en este sentido. Es erróneo, injusto y muy dañino. Mm. ¿Es posible, según usted, según su parecer, ser de ayuda a quienes se encuentran dentro de la cuestión, digamos, del problema, llamémoslo así? ¿O es necesario ser profesionales? ¿Qué puede hacer una persona común ante un amigo, ante un familiar, ante alguien que efectivamente se encuentra dentro de una adicción? Yo creo que las formas de acercarnos, aunque pueden compartir algunas dimensiones, eh, pues son complementarias. El abordaje profesional
requiere de la capacitación para hacer un diagnóstico, un abordaje específico, una terapia o psicoterapia en un sentido más restrictivo, en ocasiones, por supuesto, y en función de cuál sea el momento evolutivo o de las diferentes sintomatologías que puedan darse, también un abordaje psicofarmacológico. Y esos tratamientos combinados están tasados en cuanto a sus indicaciones y al momento en que se han de poner en marcha en función de la evolución de la persona. Sabemos también que en la salud mental y en las adicciones, los vínculos significativos, el apoyo del entorno es también importante. Y en ese sentido, una persona que no tenga capacitación profesional, como me estás preguntando, Victoria, puede también ser de ayuda en la medida en que se aproxime con esa vocación de ayuda, desde luego lejos de cualquier juicio y prejuicio moral en torno a ella, para facilitar, entre otras cosas, la posibilidad de que la persona pues, pueda pedir ayuda, recibir tratamiento. Yo creo que es importante el apoyo que podamos dar también como compañeros, como amigos, como sociedad en su conjunto Mm, a este abordaje. mm. Y ahora, a ver, intento ir en preguntas más, en situaciones más concretas para facilitar la comprensión y darnos cuenta de lo que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, la pornografía virtual. Quizá es una de las adicciones más difundidas probablemente, o una de las que es muy frecuentes a nuestro alrededor. Incluso he oído se define como la cocaína virtual, por tanto, con un Pues peso enorme. yo creo que las adicciones sin sustancia, Mm, como hablamos al principio, producen esta característica parasitación de la persona en diferentes aspectos y, bueno, termina por cercenar su libertad. Y creo que la forma de dañar es o puede ser diversa, pero finalmente se concreta en facetas de la persona que se ven afectadas hasta que llega a ser limitada absolutamente y a que la adicción en concreto pues sea en fin, el centro, ¿no? de la existencia de la persona. Adicciones sin sustancia hay de muchos tipos, hemos hablado de juego y en sus vertientes de online y efectivamente la adicción dentro de las llamadas adicciones online o digitales incluyen también o pueden incluir también eh, esta, ¿no? Yo trazaría sobre la misma visión que sobre el resto de las adicciones sin sustancia. Por supuesto, siempre que estemos hablando de personas adultas y en un contexto en el que no haya terceros implicados. En cualquier caso, creo que es fundamental, o al menos esa es la visión que yo puedo dar como profesional, no enjuiciar moralmente y no hacer categorizaciones, porque la gravedad de una adicción casi siempre tiene que ver con los parámetros que, que gradúan el grado de libertad que la persona ha perdido en relación a su propia vida. mm. ¿Y qué pasa cuando esta adicción, por ejemplo, la pornografía, aferra a los jóvenes o a los adolescentes? Bueno, yo creo que las adicciones sin sustancia como esta son dañinas y en este sentido me remito a lo mismo que te he comentado previamente. Lo son porque alienan a la persona, le restan, le quitan su libertad, eh, le, le condicionan su propósito vital, pueden
ser vividas como un sinsentido, ¿no? Además, le pueden acompañar otro tipo de patologías, pues como pueden ser cuadros depresivos o ansiosos, entre otros, y todo ello es muy dañino para la persona. Pero creo que es muy importante que, bueno, pues, que lo contextualicemos en esta clave, o al menos yo, como profesionalmente me acerco a ella, es con estas claves. Por la primera frase a la que aludías, acerca de los juicios, ¿no? Eh, en ocasiones, y el sexo bueno, pues es una dimensión del ser humano que está muy connotada también simbólicamente, pues puede tener otra serie de valoraciones en las que yo no voy a entrar porque creo que no es mi competencia como profesional en esta materia entrar en ella, ¿no? Pero es una dimensión del ser humano como otras muchas y bueno, pues cuando hay una situación como las que hemos hablado, en las que la persona pierde su libertad y su propósito, en esa medida estaríamos ante una adicción, ¿no? Pero, La medicina de hoy no va más allá. Y además creo que es bueno que así sea. pero insisto, cuando la víctima, por así decir, de la adicción son adolescentes. Bueno, los adolescentes están madurando sus mecanismos de afrontamiento, están en este sentido, eh, bueno, encontrando su lugar en el mundo, están haciendo identificaciones que les permiten construir su propio autoconcepto y su autoestima. En esa medida es una etapa de la vida en la que se puede ser especialmente vulnerable, eh, se es más dependiente de la mirada del otro, de la necesidad de pertenencia en torno al grupo de los iguales. Y bueno, pues eso hay que tenerlo en consideración, pero con una mirada, yo creo que constructiva en torno a las fortalezas que las personas tienen y particularmente los adolescentes. Es una etapa de cambio, de maduración, en la que es verdad que hay riesgos. Por ejemplo, uno de los factores de riesgo más conocido en esta edad es el acoso entre iguales, el bullying o ciberbullying. Eh, pero también hay fortalezas, es un momento de descubrimiento del mundo, de los demás y de uno mismo, y creo que es también conveniente tener presente pues esa visión amplia, ¿no? No solo aquella que ve los riesgos, por supuesto hay que tenerlos en cuenta, hay que contemplarlos, hay que prevenir, y, y hay que estar disponible, desde luego, y presente. Sí. Ujú. Sobre la prevención, luego te daré una pregunta más precisa, pero siempre continuando con los adolescentes, porque es una población que amo en modo especialísimo. Uh-huh. Preocupan mucho las autolesiones, por ejemplo, ¿no? Y se consideran precisamente una de las adicciones más extendidas. ¿Cuál es su real motivación? Bueno, la autolesión al final es una conducta y como toda conducta compleja puede tener diferentes significaciones. En algún caso, afortunadamente en los menos frecuentes, eh, pues está presente la dimensión de la conducta suicida vinculada a la autolesión. Mm, En otros casos, la autolesión es una forma de aliviar el dolor emocional y en esa medida puede en ocasiones llegar a ser una conducta que tenga características adictivas. En cualquier caso, es una forma de hacerse daño a la que tenemos que estar, de hecho estamos muy atentos para saber cuál es la significación subyacente en cada caso y en función de la misma
hacer el abordaje correspondiente, ¿no? Mm. Decías que tiene relación con el incremento de los suicidios, o por lo menos así yo lo he leído en lo que tú decías. Vamos a ver, la autolesión puede ser la expresión de un intento de autodestrucción. En ese sentido está vinculado o puede estar vinculado a la conducta suicida. Mm. Pero no siempre tiene esa significación. De hecho, en muchas ocasiones no tiene esa significación. Y por eso decía que también en ocasiones es una forma muy desadaptativa, dañina, de aliviar el dolor emocional a través del dolor físico, entre otras. Y luego la conducta suicida es una conducta a la que estamos muy atentos y de hecho hemos puesto en marcha actuaciones de prevención, llevamos haciéndolo ya años y ahora muy recientemente pusimos en marcha un plan porque estamos especialmente ocupados en lograr reducir la misma. Mm. En este aspecto, ¿qué es lo que más te preocupa como profesional? En torno a la prevención del suicidio, Mm. eh, para mí, bueno, para mí y para los profesionales de salud mental es nuestra causa de mortalidad. Es, a nosotros los pacientes se nos mueren eh, mayoritariamente por esta causa y para nosotros es un objetivo prioritario. Es algo que vivimos bueno, pues con especial preocupación y compromiso, porque en última instancia nosotros lo que queremos es aliviar el dolor Mm. y probablemente la máxima expresión de un dolor eh, que no encuentra alivio es el suicidio. El suicidio en la mayoría de las ocasiones es la única salida que una persona ve para el alivio de su sufrimiento. eh, Cuando atendemos a las personas que han intentado quitarse la vida, en la inmensa mayoría de las ocasiones lo que nos transmiten es que no veían salida, es que su sufrimiento eh, creían que iba a ser permanente, que no iba a tener ningún tipo de solución. Cuando abordamos las problemáticas que hay detrás de ello, sea una enfermedad mental, que lo es en más del 90% de los casos, la depresión, las adicciones, eh, entre otras, también hay otras patologías, ¿no? En las que también el suicidio puede producirse. Pero cuando abordamos el problema conjuntamente con la persona que está experimentando ese sufrimiento, sea la enfermedad mental, sea una situación psicosocial compleja que, eh, que hace sentir a la persona que no tiene lugar, que está fuera, que, que no, que no tiene un lugar al que pertenecer en un contexto que vive como hostil, pues por vivencias de desarraigo, eh, por situaciones de exclusión de diferente motivo. Cuando la persona siente eso, eh, pierde su sentido de la vida, entra en lo que llamamos la visión en túnel, la lógica suicida. Y ante eso el mensaje es, no, el suicidio es prevenible, es evitable, hay solución para este problema que en este momento no ves con ninguna alternativa posible. Vamos a construir conjuntamente alternativas que te permitan poder volver a hacerte dueño o dueña de tu vida, de tu propio proyecto vital. Mm. Y vuelvo a la pregunta de antes. En este proceso de volver a pensarse, de volver a mirar, digamos, a un horizonte, las personas que están alrededor de estas personas que sufren de esta manera, ¿qué les dirías? A las personas que están al lado de una persona que está pensando Sí, que no en- sabes, pero que podría ser, que Bueno, sufren. estas personas tienen también mucho dolor
Y lo primero que les diría es que para cuidar hay que estar bien, hay que cuidarse, hay que no descuidarse. Y lo segundo que les diría es que cuando un suicidio se produce, muchas veces se tiende a buscar culpables. Si hay tabú en torno a la salud mental, en torno a la conducta suicida, este tabú está multiplicado. Ha tenido históricamente, afortunadamente ya no, pero ha tenido históricamente una connotación de pecado y de delito que hacía difícil el poder pedir ayuda. Afortunadamente esto ya no es así. Pero es verdad que la connotación moral y simbólica todavía no está completamente libre de este tipo de estigma. Y es clave que sepamos que nadie es culpable, pero que todos somos corresponsables y que todos tenemos algo que hacer y que decir para que ninguna persona sienta que no tiene su lugar en el mundo, ¿no? También es muy importante, en este sentido, acercarnos desde el respeto, desde el cuidado, desde el no enjuiciar y, y ser conscientes de que cada persona tiene su propio sentido, su propio propósito, de que a veces con la mejor intención intentamos transmitir un sentido que no es el de la persona, que es el nuestro. Y creo que a eso hay que estar también especialmente atento. Creo que el sentido de la propia vida es algo que cada persona tiene que descubrir y construir con ayuda de otros, con nuestra presencia, con nuestro apoyo, pero respetando ese proceso individual, existencial, podríamos decir. Muchísimas gracias por todo esto. Hay una cuestión hablando de las adicciones, como es nuestro tema de hoy, es la extensa gama de las drogas, consideradas viejas adicciones, pero que son siempre nuevas, se visten siempre con un vestido nuevo y que no hay duda que representan un agujero negro de nuestra humanidad. ¿Cómo se lo explica? ¿Cómo las afronta? Bueno, eh, las formas, los mecanismos en virtud de los cuales una sustancia termina siendo adictiva son diferentes, están bien estudiados. Es verdad que en ocasiones aspectos sociológicos pueden determinar que en un momento dado pues, una sustancia sea más usada que otras, ¿no? Pero desde la visión de la prevención, lo que hay que estar es muy atento a la evolución de las mismas, de su uso y abuso, y en virtud de cuáles sean las características concretas en cada momento, en cada tiempo, las actuaciones han de ser específicamente destinadas a, a esas características particulares. No es lo mismo una droga legal que es accesible y que pues, puede tener una forma de presentación incluso diferente, pues si hablamos de varones o si hablamos de mujeres, ¿no? Así estamos ante una droga ilegal y las hay también de muy diversa naturaleza, algunas estimulantes, otras pues tienen más un perfil inhibidor, ¿no? Del sistema nervioso central. Las formas, como digo, son diferentes y hay que estar atento a cada momento y a cada presentación y desde luego a cada circunstancia particular en el caso concreto. Sí, de toda esta inmensa herida, bueno, antes de entrar en esta última, Uh -huh. permíteme que te haga una pregunta que a lo mejor tú ya me has respondido, pero que me interesa porque se habla de un acceso alarmante a las apps de las citas, de citas a través de Internet. Y esto en España se dice que una persona cada 10, sobre todo hombres, eh, acceden y pasan mucho tiempo en este ámbito, digamos, con un colosal giro de negocios.
¿Tú cómo lo consideras? Pues mira, Victoria, te vuelvo un poco, aunque sea a redundar, Sí, sí, lo creo, sí. a lo que te he comentado previamente. Mi aproximación es una aproximación técnico-científica, profesional, desde el punto de vista del impacto en la vida de las personas, en su desempeño funcional, en su bienestar emocional eh, que tienen las adicciones, cada una con su forma particular. Eh, no es competencia de la ciencia entrar en contenidos específicos en este sentido. Lo que hace a un problema adictivo es esto que te estoy comentando. Y la valoración que puedo hacer es la valoración desde la neurociencia, desde sus aspectos psicológicos, desde la valoración de los determinantes sociales de la salud, que también se contempla, y de cómo esa multidimensionalidad termina haciendo daño a las personas. Pero te puedo hablar en este sentido, y de hecho te he hablado de alguna forma Mm, pues, de cocaína, heroína, fuego, en definitiva, de todo aquello que nos resta libertad, que nos resta la posibilidad de poder tener una vida con sentido, una mm, vida que no conlleve un sufrimiento patológico y, y que no nos haga rehenes de nada, de nada ni de nadie, porque incluso se podría hablar, aunque este es un aspecto que va más allá de las adicciones estrictamente consideradas en las clasificaciones internacionales, pero a veces también la dependencia emocional es algo mm. muy dañino. De hecho, en ocasiones forma parte del problema del conjunto de las adicciones. Yo no querría hacer ningún planteamiento en este sentido eh, que abra la posibilidad a un juicio moral, porque es lo primero que dije que no iba a hacer y voy a intentarlo hacer. Ujú. Gracias. Mercedes, de toda esta inmensa herida personal y social, a usted, como profesional de la salud mental, como psiquiatra, ¿qué es lo que más le preocupa? Uno. Y dos, ¿cuáles son sus puntos de referencia en el dedicarse a cuidarla? Bueno, a mí lo que más me preocupa en un sentido general sería en este momento eh, bueno, pues, el especial impacto que están teniendo los factores de riesgo catalizados por la pandemia en población adolescente y joven. No es que no haya otras poblaciones que también tengan una especial vulnerabilidad, que por supuesto eh, también concitan nuestra atención y nuestro compromiso, pero hoy por hoy, desde luego, una de mis mayores preocupaciones es la atención a adolescentes y a jóvenes. Por esta etapa de la que antes hablaba en relación con bueno, la apertura al mundo, el propio descubrimiento, el autodescubrimiento, la construcción de la identidad, la estabilización, la consistencia de un proyecto, el que cada persona elige para ella, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ahora mismo me es de especial preocupación y ocupación, sin olvidarme nunca de aquellas personas que por otros motivos estén también en una situación de especial vulnerabilidad, personas que puedan tener trastornos mentales graves o que estén en una situación bueno, pues de mayor quebranto, ¿no? Y luego
mis motivos vocacionales, Sí. de alguna forma, ¿no? Mm, Bueno, no son únicos, son un conjunto de ellos, eh, los que pues han ido dando forma a lo que fue mi propio proyecto profesional, elegido en mi juventud, y que tienen que ver pues, con aspectos directamente relacionados con mi propia vida, con mi vida familiar y también con quién soy yo, ¿no? Con cuál es mi identidad y con cómo pude de alguna forma construir mi propio proyecto. Así que, como decía Boris Cyrulnik, una elección vocacional es una confesión autobiográfica y en ese sentido, pues la mía también, no soy original en eso. mm, mm. ¿Pediría algo más a la sociedad? Mm, eh, yo pediría, yo pediría, bueno, y no sé si soy quien para pedir, mm, yo pediría lo que me pido a mí misma, ¿no? Y a cada uno en la medida de sus posibilidades y la asunción de sus responsabilidades, ¿no? Eh, pues el que podamos, podamos dar lo mejor que cada uno tiene y que bueno, pues eso permita desde la confianza en que podemos construir juntos pues un lugar al que las personas deseen pertenecer, ¿no? Mm, Eh, eso es algo que me gustaría, ¿no? Y en el que todos nos sintiéramos partícipes y pertenecientes, ¿no? Cada uno desde su propia visión, desde su propio proyecto. mm. ¿Y a las instituciones? A las instituciones, y yo trabajo en una de ellas, la asunción de sus responsabilidades. Eh, Creo que eso es lo que debe presidir la institución, ¿no? Si hablamos de éticas, pues a mi juicio la ética institucional debe ser la ética de la responsabilidad, del hacerse cargo Mm, y de comprometerse particularmente con aquellos que más nos necesitan. mm. Desde su experiencia, ¿daría algún consejo, por así decir, especial a los jóvenes, a los jovencísimos? Qué difícil, porque, bueno, Una qué palabra de aliento, digamos. qué difícil dar consejos, ¿no? Y aparte que a veces incluso Sí. resultan, sobre todo a esas edades en que uno se está autoafirmando, está, bueno, encontrando sus propias claves, ¿no? Yo les diría, si están sufriendo, eh, que tengan la certeza de que ese sufrimiento es transitorio, de que en este mundo hay un lugar para ellos y de que ellos lo van a descubrir y lo van a construir y que desde esa confianza en ellos, pues, en fin, no tengo, no tengo probablemente mejor regalo que hacer que el de mi confianza en su propio proyecto, en sus capacidades y mi aliento eh, y mi esperanza para que siempre tengan presente Mm, que el dolor que puedan estar sintiendo es transitorio y que el lugar que quieren ocupar en el mundo, desde su propia visión, con su propio proyecto, es algo que van a conquistar sin duda. mm. ¿Y una recomendación a los adultos? Eh, yo creo que era Gregorio Luri quien decía eh, que en todo grupo humano, que me perdonen si la cita no es exacta, pero la idea creo que era esta, ¿no? Que en todo grupo humano tiene que haber alguien que se resigne a comportarse como un adulto. Yo creo que
que los que somos adultos tenemos esa obligación, ese compromiso y es nuestra responsabilidad y tenemos que estar a esa altura. Muchísimas gracias, Mercedes Navío, por esta confesión que, que se transforma ahora también en un compromiso, por ejemplo, mío, seguramente, y espero también en muchos de los lectores que leerán esta entrevista o que escucharán esta entrevista. Muchísimas gracias. Pues gracias de verdad, gracias Victoria y bueno, pues ya sabéis dónde estoy.